de un universo de 600, de una lista de espera con 600 causas, finalmente eso se redujo a causas reales. Aproximadamente hoy día son 120, 125 causas. Es decir, podemos identificar en cada programa la causa y el niño. Y los tiempos de espera también son más aterrizados a lo que corresponde. Que la causa no quede perdida en un limbo esperando una respuesta donde no está siendo identificada, por lo tanto el tiempo puede ser muy tardío. Y en el caso de los niños, niñas y adolescentes, el tiempo es fundamental. De un año a otro el área de desarrollo cambia. Por lo tanto, llegar tarde puede ser un impacto negativo que agudiza la situación de vulneración.